Gracias por la invitación y pues el día de hoy me va a tocar dar un tema que considero que es muy importante para todos en nuestra práctica médica clínica, que es el control prenatal con enfoque de riesgo, principalmente dirigido a nivel, a primer nivel de atención, que bueno, pues sabemos que ustedes son una parte principal y primordial dentro de toda esta, de nuestra área médica. Y pues, para comenzar, yo les quiero comentar que yo soy la jefa de ginecología del Hospital General de Zona número 32 IMSS, aquí en Villacuapa, para lo que se les ofrezca estoy para servirles. Y pues nuestro servicio ya está en funcionamiento. Actualmente tenemos consulta de control prenatal en el turno matutino y vespertino. Y también ya tenemos la cuestión de realización de ultrasonidos obstétricos y ultrasonidos estructurales en el turno vespertino para los que necesiten ese apoyo. Vamos a ver en qué consiste, por ejemplo, un ultrasonido estructural, que en este momento pues, es uno de los estudios que se tienen que hacer con mayor énfasis en nuestra práctica médica clínica. Y pues para dar inicio, si me pasa a la que sigue, por favor, doctor. Tenemos que hacer las definiciones. Primero, ¿qué es la atención preconcepcional y como tal, qué es la atención prenatal? Siempre preconcepcional, pues su palabra lo dice, ¿no? Antes del embarazo y atención prenatal, pues según el lineamiento técnico vamos a recordarlo. ¿Qué es la atención preconcepcional? Bueno, pues son las intervenciones que permiten identificar y modificar los riesgos biomédicos, conductuales y sociales de la salud de la mujer y prevenir y manejar en forma integral con resultados perinatales favorables. El objetivo de esta atención preconcepcional es asegurar que la mujer obtenga el mejor estado de salud posible antes del inicio de la gestación y promover su salud y la salud de su futura descendencia. Lo ideal es esto, doctores, que hagamos una atención pregestacional, es decir, que nuestros pacientes derechohabientes o nuestros pacientes que estamos viendo en la consulta, antes de que se embaracen, por lo menos tuvieran 2 consultas preconcepcionales, donde nosotros hagamos un chequeo general del estado de salud de la paciente y detectemos su riesgo de un próximo embarazo. En nuestro país, esta atención pues ha causado pues mucha dificultad porque generalmente a veces llegan nuestras pacientes ya en el segundo, me han tocado hasta ya en el tercer nivel de atención para un control prenatal o no se sabían que estaban embarazadas y ya llegan literal a la atención obstétrica con un parto expulsivo. Nos ha costado mucho trabajo esta educación de prevención de salud en cuestión de que las pacientes lleguen con nosotros a realizar esta atención pregestacional, que sería lo ideal, principalmente pues para detectar factores de riesgo, para saber si desde pues va a ser un embarazo de bajo riesgo o va a ser un embarazo de alto riesgo, que va a necesitar un segundo nivel de atención o hasta un tercer nivel de atención dependiendo de todos los factores agregados. Y pues obviamente pues tomar las medidas precautorias o hasta decirle su embarazo, si se llega a embarazar, pues es un embarazo que pueda poner en riesgo su vida o hasta la vida del bebé, como ya nos tocó en una paciente que tenía lupus más insuficiencia renal, ¿no? Entonces, todo esto y que pues antes quería embarazarse y decirle todos los riesgos y complicaciones que pues que iba a generar el que tener un embarazo y aún así pues obviamente pues quiso embarazarse. Ajá, entonces, bueno, también según la norma 027, la atención prenatal es la serie de contactos, entrevistas y visitas programadas de la embarazada con personal de salud a efecto de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto, el puerperio y el manejo de la persona recién nacida. La atención prenatal incluye también la promoción de información sobre la evaluación normal del embarazo y parto, y así sobre los síntomas de urgencia obstétrica, el derecho de las mujeres a recibir una atención digna, de calidad, con pertenencia a su cultura, que eso es muy importante, y respetando su autonomía. Además de elaborar un plan de seguridad para que las mujeres identifiquen el establecimiento de atención médica resolutivo donde deben recibir su atención médica. Como tal, como ya saben, en control prenatal, pues mínimo debes tener 5 consultas prenatales. Ajá, donde nosotros en estas consultas
Desde la primera consulta detectemos si es un embarazo de bajo riesgo que nosotros podemos ver en un primer nivel de atención o es un embarazo de alto riesgo que tenemos que derivar directamente a un segundo nivel de atención. Eso es muy importante, desde el peso, la talla, el- los signos vitales, si la paciente está hipertensa o es hipotensa, la cuestión de los factores de riesgo que estamos haciendo énfasis, que ahorita los vamos a revisar, la cuestión del nivel cultural también es muy importante, hacer entender a los pacientes lo que nosotros queremos decirles principalmente sobre los datos de alarma obstétrica, que sabemos que son 5, que son muy importantes: los movimientos fetales, los datos de vasoespasmo, pérdidas transvaginales, dolor obstétrico y otros. Como otros podemos poner ahí la cuestión de náuseas, vómitos, diarrea, y que todo esto, si presenta la paciente, pues tiene que acudir directamente a una atención médica inmediata, ya sea en su clínica de medicina familiar, en su establecimiento de salud más cercano o en un segundo nivel de atención, si es el que le queda más cerca. Acuérdense que por decreto presidencial la atención obstétrica no se puede negar a ninguna paciente. Y también nos ha tocado a nosotros, no, yo trabajo en el IMSS, si llega una paciente con un trabajo de parto y necesita la atención médica, se le tiene que otorgar. En el IMSS, de hecho, ya hay un programa que se llama Prisma, que donde las embarazadas es el segundo grupo vulnerable. El Prisma como tal maneja 5 grupos vulnerables. El primer grupo vulnerable, pues son nuestros niños con cáncer. El segundo grupo vulnerable son las pacientes embarazadas. El tercer grupo vulnerable son los pacientes que tienen VIH. El tercero es los pacientes que tienen, que son ancianos. Y el quinto es los pacientes que tienen alguna situación de alguna incapacidad. Entonces, en las embarazadas es muy importante saber que es una población de riesgo, que es desde que las detectamos, ¿no? En la consulta. No podemos darles la cita, no sé, en un mes la veo, a menos que obviamente tenga las semanas, pero la atención es inmediata, porque a veces me ha pasado que en las consultas de urgencias, por ejemplo, a lo mejor en ese momento yo les he dicho a mis médicos, llega un quiste de ovario, ¿no? Llega un sangrado anormal y llega una embarazada. La embarazada, obviamente, se le tiene que hacer un triage, pero pues siempre la atención tiene que ser primordial, inmediata a esa paciente. Y también respetar pues su nivel cultural, ¿no? Las ideas que tengan, y acuérdense. Doctora Sauer, perdimos su audio. La que sigue, por favor, doctor. Entonces, es muy importante recordar cuáles son los datos presuntivos de embarazo. Sabemos que son varios y esto, pues, obviamente depende de los cambios fisiológicos que están ocurriendo durante un embarazo. Como tal, pues, y cuáles obviamente los probables. Entonces, lo más importante es recordar la menorrea. Recordemos que la menorrea, pues, es el cese de la menstruación, que puede ser primaria o secundaria. Y en este caso, nosotros cuando está embarazada la catalogamos como amenorrea que es confiable, tipo 1, o la amenorrea no confiable, que es tipo 2. La confiable es que la paciente reglaba mes con mes, ¿no? Sus ciclos menstruales normales, que esa sería la amenorrea tipo 1. La amenorrea tipo 2, pues es la amenorrea que la paciente, por algún trastorno, por ejemplo, ovario poliquístico o alguna alteración menstrual, ella no regla mes con mes, estuvo en tratamiento, estaba lactando y se embarazó, que también es común, estuvo con tratamiento anticonceptivo, y aún así se embarazó. Entonces, esa es nuestra amenorrea tipo 2. En la cuestión de la vulva y la vagina, como saben, pues la cuestión de la progesterona, hay una tumefacción, hiperemia, el moco se hace filante, se hace opaco, hay aumento de leucorrea fisiológica. Eso es muy importante porque a veces llega la paciente con leucorrea y pues les queremos meter luego la anistatina. Y no, doctores, tenemos que ver
hacerles un tacto, ¿no? No está contraindicado hacerles un tacto, obviamente bajo autorización de la paciente, y checar las características. Recuerden que la cándida siempre es una leucorrea lechosa, grumosa, y obviamente cuando se asocia ya con un proceso bacteriano tiene un olor penetrante. El signo clínico más común es el de Chadwick, que es la coloración violácea de la vagina. El útero pues va a ser un cervix blando, va a estar aumentado de tamaño dependientemente de las semanas de gestación, y eso es muy importante, recordar el fondo uterino de nuestros pacientes, porque a veces, como les comentaba, hay pacientes que no sabían que estaban embarazadas, que no obviamente tenían control prenatal, que nunca se hicieron o se hicieron un ultrasonido, y nosotros con clínica, y así le ponemos, tiene un embarazo de 20 semanas por clínica, ¿por qué? Porque encontramos el fondo uterino a nivel de la cicatriz umbilical, que como sabemos, cuando están en la cicatriz umbilical, pues tiene 20 semanas de embarazo. Entonces, no olvidar, obviamente, sacar la fecha probable de parto de nuestros pacientes, que es muy importante, pues para saber en qué semanas pues se va a solicitar ya su atención obstétrica desde la primera consulta, y también eh, la cuestión de los signos clásicos de embarazo, como es Pistacec, Numebudin, Hegar 1, Hegar 2 y Godel, que eso más que nada es para nosotros, pero solamente es para los ginecólogos como tal, pero solamente recordarles que hay datos clínicos, la línea morena que se presenta a nivel infraumbilical de la paciente, también es algo muy importante y es característico también del embarazo, es un dato presuntivo de embarazo, y los de certeza como tal, pues es tener un ultrasonido eh, como obstétrico. Recordemos que antes de las 12 semanas tiene que ser endovaginal, y después de las 12 semanas, pues ya es un ultrasonido obstétrico normal para tener la certeza, obviamente, es de que esté embarazada y que ese producto pues esté viable, porque puede ser que tengamos una prueba de embarazo positiva, pero como yo les he dicho a mis pacientes, no por tener una prueba de embarazo positiva, pues quiere decir que está todo bien. ¿Por qué? Porque puede ser un embarazo anembriónico, que no se desarrolló el embrión, un embarazo ectópico que esté fuera del útero como tal, o hasta un embarazo molar, en vez de pues que se desarrolló demasiado tejido trofoblástico dentro de esa cavidad uterina. La que sigue, por favor, doctor. Entonces, recordemos que los datos de certeza de embarazo es obviamente corroborar que la frecuencia cardíaca esté detectable a través de qué. Pues todos conocimos nuestro aparato PINAR, ¿no? Que es un aparato de metal que se utiliza para detectar la frecuencia cardíaca fetal a partir de las 20 semanas, pero actualmente pues ya tenemos equipos más sofisticados como un Doptoner, ¿no? Que ese desde las 18 semanas, desde las 15 semanas me ha tocado, cuando las pacientes son muy delgaditas, podemos detectar la frecuencia cardíaca fetal. La visualización o percepción de movimientos fetales, que eso la paciente generalmente los detecta a partir de las 24 semanas de gestación, y la palpación de partes fetales a través de las maniobras de Leopold, que como sabemos son 4 maniobras de Leopold que en nuestra práctica clínica pues las tenemos que realizar y documentar en nuestro expediente siempre que evaluaremos una paciente. La que sigue, por favor. Dentro de los diagnósticos del laboratorio y principalmente en embarazos de primer trimestre, es muy importante realizar eh, esta prueba de gonadotropina coriónica. Lo ideal, doctores, sería que la hiciéramos en sangre y pudiéramos una fracción cuantitativa, es decir, esta fracción beta de gonadotropina coriónica pues es la prueba que nosotros conocemos de embarazo como tal. Hay pruebas en orina y hay pruebas en sangre. Por factibilidad nosotros pues las tenemos en orina, en nuestros consultorios, y pues es una tirada reactiva que se coloca y le pedimos a la paciente que orine en un vasito, colocamos la prueba, nos da 2 rayitas positivo, 1 rayita negativo. Esa es una prueba cualitativa, o sea, es decir, nada nos está diciendo positivo o negativo. Y una prueba cuantitativa pues se hace en sangre como tal, se le pide una muestra de sangre a la paciente, se le toma en un laboratorio y se hace
la cuantificación de la hormona gonadotropina coriónica. Cuando una paciente está embarazada, pues generalmente se tiene que duplicar, ¿no? Se duplica esa cifra. ¿Por qué es importante? Porque nos ha tocado en embarazos tempranos que pues todavía no se detecta como tal el esbozo embrionario y a veces se tiene que descartar que no sea un embriónico y entonces nosotros tomamos esta prueba cuantitativa en sangre de fracción beta de gonadotropina coriónica y hacemos una determinación en 48 horas. Si duplica esa cifra, pues entonces vamos bien. Y si está bajando, de todas maneras, no tomamos la determinación de interrumpir el embarazo. Si nos esperamos 2 semanas y las detectamos a las 5 semanas, porque ya nos ha pasado, hasta las 7 semanas. Y si no hay latido cardíaco, entonces pues ya determinamos a la mejor interrupción de embarazo. Entonces sí es muy importante porque recordemos que por ultrasonido la frecuencia cardíaca fetal se detecta a las 6 semanas de gestación. Y obviamente, pues no nada más es eso, ¿no? Tenemos que ver la reacción coriodecidual, que tenga saco vitelino, se detecte el saco vitelino con el signo de doble burbuja en el ultrasonido endovaginal. Recordando que primer trimestre de embarazo, antes de las 12 semanas, tiene que ser ultrasonido endovaginal. La que sigue, por favor. Entonces, en nuestra primera consulta prenatal, ¿qué actividades tenemos que realizar? Como siempre, apegados al expediente clínico, la norma 004, pues realizar una historia clínica completa. Tenemos de contar con un carnet donde nosotros estemos colocando el día de la cita de la paciente, su peso, su talla, la frecuencia cardíaca fetal del bebé, el fondo uterino, las acciones que realizamos, por ejemplo, de aplicación de vacunas, los laboratorios que ya tengan, las visitas que se tienen que dar seguimiento. En cuestión tenemos que hacer sobre el riesgo obstétrico de la paciente. Hay muchas tablas que nos valoran el riesgo obstétrico. Recordemos que 4 puntos de riesgo obstétrico, la paciente tiene un embarazo de bajo riesgo que tiene que estar en control prenatal en un primer nivel de atención. A partir de más bien de 4 puntos hacia arriba, o sea, 4 hacia arriba, tiene que estar en un segundo nivel de atención. Y a partir de 8 puntos en adelante, ya la paciente tiene que estar en un tercer nivel de atención, porque se detecta ya un embarazo de alto riesgo. Entonces, realizamos la determinación del embarazo a través de una prueba de embarazo. De hecho, ahorita hay pruebas de embarazo pues ya muy sofisticadas que hasta nos dan las semanas de gestación. Y determinamos nosotros hacer toda calcular, como ya les había comentado, la fecha probable de parto, que muchos usamos y es la más utilizada, la regla de Nagel, que es el primer día de la fecha de última regla, agregar 7 días, se le restan 3 meses y bueno, eso se hace para checar la fecha probable de parto. Como tal, ahorita actualmente, pues en esta modernidad de tecnología que tenemos y aunado a la pandemia, pues de hecho ya hay muchas aplicaciones. Hay una, de hecho, de la Facultad de Medicina de la UNAM y hay muchas aplicaciones ya que generalmente nosotros en la app ponemos ya los datos de la paciente, su fecha de última regla y nos da ya toda la fecha probable de parto. Entonces ya hay ahorita hay muchas. ¿Por qué es importante? Pues principalmente pues para que no nos han pasado ¿no? pacientes que llegan a un embarazo post-término y eso pues no debe ser posible, al contrario. Y si la paciente ya tiene 41 semanas de embarazo, ya determinadas por FUN y por ultrasonido, ya es indicación de internamiento hospitalario. No podemos dejarlas que caminen, que deambulen. 41 semanas ya se detecta un embarazo prolongado que debe de ser inmediatamente hospitalizada la paciente y dependiendo de las condiciones obstétricas, iniciar inducto conducción de trabajo de parto o ya una interrupción por vía abdominal. Entonces eso sí es muy importante. También recordarles que el primer ultrasonido es el más importante y lo ideal es que sea el de primer trimestre porque es el que nos da las semanas de gestación correctas, porque a veces nos tocan pacientes que su fecha de última regla es tipo 2, no confiable,
Entonces el ultrasonido, pues para nosotros es un arma muy, muy importante, principalmente para cálculo de semanas de gestación. La que sigue, por favor. Entonces, se tiene que catalogar como embarazo de bajo riesgo o alto riesgo desde la primera consulta. Y eso es muy importante, doctores, porque me ha tocado en la práctica médica. Yo recibo los pases que ustedes nos envían, ¿no? De las clínicas de medicina familiar. Y se me hace a veces, pues, delicado encontrar pacientes que ya llevaron 5 consultas prenatales en sus OMFs o en sus clínicas y nos las mandan, con embarazos de alto riesgo. Entonces, recuerden que cuando existen, y pues sí, 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 muertes maternas, lo primero que hacen, ¿no? Los comités es detectar el control prenatal, ¿no? ¿Quién dice control prenatal? Si detectaron factores de riesgo, si hicieron bien la determinación de un embarazo de bajo riesgo o alto riesgo, y pues se ha visto pues que a veces no somos tan minuciosos de saber o detectar que la paciente era un embarazo de alto riesgo. En el caso que les comento específicamente, no detectaron que el grupo sanguíneo de la paciente era A negativo. Y para las semanas de embarazo que me llega a las 34 semanas, que generalmente es cuando derivan a las pacientes a segundo nivel de tensión, no tenía un CUMS realizado esta paciente. La paciente no sabíamos si estaba hizo inmunizada o no hizo inmunizada, y pues para nosotros pues sí fue una detección que teníamos que realizar y teníamos que pues que hacer tempranamente, no después de que ya llevaba 5 controles de embarazos en su clínica. Entonces, para recordar que es un embarazo de bajo riesgo, pues el estado fisiológico de la mujer que se inicia con la concepción y termina con el parto y el nacimiento del producto a término. No cursa con criterios de riesgo y puede ser atendido en el primer nivel de atención. Un embarazo de alto riesgo como tal es aquel en el que se tiene la certeza o la probabilidad de estados patológicos y condiciones anormales concomitantes con la gestación y el parto que aumentan los peligros para la salud de la madre o el producto, o bien cuando la madre procede de un medio socioeconómico precario. La que sigue, por favor. Entonces, encontramos esta clasificación a través de la estratificación de riesgo de Papierich-Auger modificado, donde nosotros le vamos a dar un puntaje a nuestras pacientes dependiendo, por ejemplo, si el estatus económico de la paciente tiene 2 hijas en casa, bajo estado económico, le damos un punto. Si los hábitos diarios, si ella trabaja fuera de casa, se le da un punto. Dependiendo de la edad, acuérdense, los extremos de la vida siempre son importantes, menos de 20 años o más de 20 años, son 2 puntos. Si tiene antecedente de 2 abortos, 2 puntos. El nivel socioeconómico bajo le da 3 puntos de riesgo obstétrico como tal. Si, por ejemplo, la paciente tiene una placenta previa o un polidramio, se le da 5 puntos, que antes es un riesgo obstétrico alto, y estas pacientes generalmente pues tienen que estar en un tercer nivel de atención. Si la paciente tiene antecedente de historia previa de parto pretérmino, abortos del segundo trimestre de repetición, que esos están asociados generalmente con incompetencia ítmico-cervical, por lo tanto deben de realizarse a estas pacientes seguimiento a través de ultrasonido endovaginal para ver longitud cervical. Se le da 10 puntos. Si es un embarazo gemelar o tiene una cirugía abdominal, que ahorita es muy común porque las pacientes se nos están embarazando, mayo se está haciendo tipo abdominal, pues se les da 10 puntos y así. Entonces, si tiene 0 a 5, tiene bajo riesgo, de 5 a 9, riesgo intermedio, y más de 10, pues es un riesgo elevado. La que sigue, por favor. Y recuerden la semaforización, que es muy importante para riesgo reproductivo y riesgo obstétrico, donde recordemos que el riesgo reproductivo es antes de la paciente llega a tener un embarazo. El riesgo obstétrico como tal es cuando la paciente pues ya está embarazada, y esta semaforización la clasifica como un embarazo de riesgo alto que requiere un control inmediato por un segundo nivel de atención, que ahí sí voy a hacer énfasis en esta tabla para recordarles que una edad menor de 15 años o mayor de 40 años, que de hecho ahorita
se ha reducido a 35 años, una edad materna de riesgo, porque ahora sí se llama, antes ya la llamábamos embarazadas seniles o como había otro término que obviamente eso violentaba a la paciente porque se sentía pues ofendida en la cuestión de decirles que era edad materna avanzada. Entonces ahora son edades maternas de riesgo, así se tienen que colocar. Una edad menos de 15 años o mayor de 40 años, una talla menos de 1,44, un índice de masa corporal menor de 17. Ah, sí, madre añosa. Gracias, doctora Nayeli, exacto. Así es, así se les dice, se molestan a veces, ¿no? No, yo no soy una madre añosa, ¿no? Y pues sí, por eso ahora doctores tratan de usar que es una edad materna de riesgo, ajá, para que las pacientes pues no sientan dañada su integridad. Entonces, índice de masa corporal menos de 17 o mayor de 30, nivel socioeconómico muy bajo, analfabetas o que no hablan español, que eso sí nos ha pasado y principalmente en las zonas de Oaxaca y Chiapas, donde tenemos que tener hasta intérpretes para que no, a mí en lo personal me tocó una paciente que venía de otro país, que hablaba francés y su servidora pues no habla francés, entonces necesité alguna compañera que nos apoyara. Enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cardiopatías, que por ejemplo una madre cardiópata se ve asociada a que puede tener un hijo también cardiópata. Entonces a las dos mamás, pues, o tanto al bebé, perdón, como a la mamá, se tiene que realizar un estudio en cuestión fetal, una ultrasonido estructural para detectar generalmente en el segundo trimestre, que es donde se ven las alteraciones cardíacas fetales más común, un ultrasonido estructural. Enfermedades, antecedentes obstétricos como preeclampsia, que acuérdense que una paciente que tuvo preeclampsia tiene el 35% de posibilidades que le dé otra vez preeclampsia, y más si esa preeclampsia la paciente tuvo que estar hospitalizada en una terapia intensiva con a lo mejor manejo de 2, 3 antihipertensivos. Esa paciente hasta tenía riesgo o tiene riesgo de ser una hipertensa crónica de por vida. Entonces, no tenemos que llevar su control de esa paciente con recolección de orina de 24 horas, ultrasonido de vías biliares, mandarla al oculista para ver si esa presión no lastimó la retina y tenga alguna alteración degenerativa, hacerle su seguimiento de electrocardiograma y darlas de alta, obviamente, al terminar su puerperio, pero sí su seguimiento de cifras tensionales, porque sí estamos teniendo un alto índice de pacientes que tuvieron preeclampsia y más las que estuvieron en terapia y estuvieron con varios tratamientos antihipertensivos que sean después hipertensas crónicas. Lo que les comentaba, el RH negativo, es muy importante, por favor, que asienten en el expediente los grupos sanguíneos de las pacientes. Y también nos ha pasado porque cuando tenemos pacientes que manejamos que tienen hemorragia obstétrica, no se sabe su grupo de sangre, ni las pacientes se saben y no siquiera están en el expediente. Entonces, a veces pues tenemos que hacer pruebas rápidas, ¿no? Para determinar el grupo sanguíneo, obviamente que nos den la sangre, pero sí es importante determinar o preguntarles y asentarlo, obviamente, en el expediente el grupo sanguíneo de las pacientes. También las pacientes que tienen abortos consecutivos espontáneos, recordemos que más de 3 cesáreas previas, eso es muy importante porque el tener una cesárea previa ya le da 4 puntos de riesgo obstétrico. Recordemos que a partir de 4 puntos ya tiene que ser referida a un segundo nivel de atención. Por lo tanto, las pacientes que tienen cesáreas previas, pues tienen que ser derivadas a un segundo nivel de atención, porque mientras más cesáreas tienen, doctores, tienen más riesgo de hacer algo que se llama acretismo placentario, es decir, la placenta se adhiere a la decidua y puede causarnos, pues obviamente, una hemorragia obstétrica que pone en riesgo pues la vida de la paciente. Entonces, y siempre en este caso de saber si tiene la paciente una cesárea previa, recordar, chequen en el ultrasonido dónde está la placenta, si está en la cara anterior o en la cara posterior. Si nuestra placenta está en la cara anterior, tiene más riesgo de tener acretismo placentario que si está en la cara posterior, y más si tiene más de 2 cesáreas, o sea, es una cesárea iterativa. Y esa paciente debe de ser sometida a un ultrasonido Doppler para detectar que no tenga datos de acretismo placentario y a través de ultrasonido detectar el espacio de Nita-Bush. El espacio de Nita-Bush es un espacio virtual entre la decidua y la placenta que se debe de ver y se debe de observar. Cuando ese espacio de Nita-Bush está no conservado, se dice que tiene la paciente un acretismo placentario, entonces aguas.
como práctica médica, y el tip que les estoy dando ahorita es recordar, si la paciente tiene cesáreas previas, a partir de una, y si tiene más, checar dónde está la placenta, dónde está insertada la placenta. Si está en la cara anterior, tiene más riesgo de tener un acretismo placentario que si está en la cara posterior. Y esas pacientes ustedes tienen que derivarlas a que les hagan un ultrasonido Doppler y revisen el espacio de Anita Bush. Partos pretérminos, acuérdense que el antecedente de tener un parto pretérmino, pues eso nos pone en riesgo de tener otro parto pretérmino, y ese también nos da 4 puntos de riesgo obstétrico. A veces lo que hemos detectado en estas pacientes es que tienen incompetencia ítmico-cervical. Por lo tanto, se debe de realizar la valoración de la longitud cervical a través del ultrasonido endovaginal. Este ultrasonido, como saben, tiene que tener autorización de la paciente porque es vía vaginal. Y de hecho, ahorita actualmente se están firmando consentimientos informados. Lo normal de longitud cervical es de 25 milímetros. Si detectamos que es una longitud menor de 25 milímetros, pues obviamente es un embarazo de alto riesgo que la pone o la que va a predisponer, pues obviamente a tener un pretérmino. Y en este caso, el inicio de esquema de maduración pulmonar en estos pacientes, pues es muy importante. El Colegio Mexicano de Ginecología Obstetricia lo recomienda desde las 24 semanas. De manera institucional la estamos aplicando a las 28 semanas. Recordemos los 2 esquemas de maduración pulmonar que tenemos, que es con betametasona y dexametasona. Betametasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas 2 dosis, y dexametasona 6 miligramos intramuscular cada 12 horas 4 dosis. En el hospital donde yo trabajo, que soy del Instituto Mexicano de Seguro Social, solo tenemos dexametasona, por lo cual estamos aplicando madurador pulmonar a partir de las 28 semanas de gestación, y son 4 dosis esperando una latencia de 24 horas para obviamente favorecer que esos neumocitos tipo 2 detecten factor surfactante y evitar esta alteración de membrana hialina cuando nacen los bebés, que los lleva a una hipertensión pulmonar y pues si no se controla, incluso la muerte. Cuando la paciente tiene antecedentes de muertes perinatales, eso es muy importante, y se dice actualmente en los niveles de reproducción que desde el primer aborto, porque nos estamos esperando al tercer aborto, pero desde el primer aborto, obviamente que sea espontáneo, porque como sabemos actualmente también ahorita, y más en nuestra Ciudad de México, está legalizado el aborto, pues hay pacientes que se toman su medicamento abortivo, que es famoso misoprostol, que no tenemos todavía legalizado. Esos no son abortos espontáneos. Los abortos espontáneos son los que, pues obviamente como su nombre lo dice, se presenten de manera espontánea. A partir de 3, pues ya se considera un riesgo obstétrico alto, que también le dan 4 puntos para que pueda la paciente ser vista ya en un tercer nivel de atención. Y cirugías pélvicas previas, como ya les comentaba, de hecho actualmente lo que también se está viendo es mucho uso de la cuestión de biología de la reproducción. Tenemos pacientes que por edad no, que están dejando su paridad. Y el ejemplo que ahorita tengo en mi consulta privada, una paciente de 45 años que tiene antecedente de un mioma intramural, que acaba una parte de la cavidad endometrial de 5 centímetros. Se realizó una miomectomía exitosa, porque tiene todo el riesgo de hemorragia y una histerectomía, pero afortunadamente pudimos rescatar ese útero, y pues tiene 45 años, doctores. Esta paciente todavía tiene deseo reproductivo. Lo que se va a hacer en esta paciente, una vez que esté, pues, terminado el periodo de quirúrgico, ¿no?, de reposo, es donación de óvulos, y se va a hacer un in vitro en esta paciente. Entonces, todas estas situaciones les comento que ponen a la paciente, pues, obviamente, en un embarazo de alto riesgo que tiene que ser vista en un segundo a tercer nivel de atención. Y hablando de riesgo obstétrico, centrándome solamente en el semáforo rojo, que es el que tiene que ser visto en segundo nivel de atención, pues son pacientes que tienen cesáreas previas, vuelvo a hacer el énfasis, embarazos múltiples. Eso es muy importante. Desde el primer ultrasonido tenemos que ver la vitalidad como tal, si está el embrión, pero también tenemos que ver si nada más hay un saco gestacional o son 2 sacos gestacionales,
Si es una placenta o si son dos placentas, recuérdense que hay embarazos monocoriales, monoamnióticos, o sea, es una placenta, un saco gestacional, bicorial, biamniótico, son dos placentas, dos sacos gestacional, o monocorial, biamniótico, o sea, una placenta que tiene dos bolsitas. Y pues obviamente un embarazo gemelar, pues tiene que ser visto en un tercer nivel de atención, porque estas embarazadas como tal pueden hacer, y más si son gemelares monocoriales monoamnióticos, el síndrome de transfusión feto-feto, donde pues un feto tiene más oportunidad de poder, más bien de un feto tiene la posibilidad de poder fallecer por esta situación. Entonces, pues estas pacientes tienen que ser vistas en un tercer nivel de atención. El crecimiento uterino, perdón, en la cuestión de las anemias, acuérdense, eso es muy importante porque a mí me está llegando ahorita muchas pacientes que las mandan por anemia, pero la anemia fisiológica del embarazo, 11, ¿no? 11 es normal. Cuando ya tiene 10, si nos pone en riesgo, usamos sulfato ferroso, pero ya en este caso que sea menor de 8, aguas, eso ya es hasta indicación de internamiento. Y nos ha pasado pacientes a transfusión sanguínea. La placenta previa no sangrante, que cómo se detecta, pues sabemos en ultrasonido, generalmente en ultrasonido de segundo trimestre por la oleada de placentación que existe, pues esa es una paciente que tiene que ser vista en un tercer nivel de atención, o sea, una placenta previa como tal, en un riesgo obstétrico de 8 puntos, solamente por tener placenta previa, y eso tiene que ser vista ya en un tercer nivel de atención. La glicemia en ayuna mayor, perdón, de 125, y hacemos énfasis en esto, de realizar tamiz de glucosa a nuestras pacientes. Lo ideal actualmente en la ADA como tal, que como ustedes conocen, es el colegio de que nos valora esta cuestión de endocrinología en el embarazo, recomienda realizar desde la primera consulta el tamiz de glucosa. Y de hecho, los médicos materno-fetales ya no están haciendo el tamiz, ya están haciendo la curva de tolerancia a la glucosa, porque como sabemos, somos uno de los países que tiene un alto índice de diabetes gestacional. Entonces, y lo ideal es la detección oportuna para evitar complicaciones como polidramios, macrosomía fetal, alteraciones cardíacas fetales, hemorragia obstétrica, la atención de parto, que puede llegar pues a la muerte de la paciente. El tabaquismo, toxicomanías activas, que en este caso a mí también ya me ha pasado, hay pacientes que siguen tomando pese a que están embarazadas, ¿no? Que eso la verdad es que es una inconsciencia, pero bueno, así está nuestro país. Y muchas que vino, ¿no? Que el vino que es porque cardioprotector, que no sé qué, eso no está bien, obviamente, porque puede hacer que haya una cuestión de intoxicación a nivel fetal, restricción del crecimiento, bajo peso al nacer, y que el niño se vuelva dependiente, ¿no? Hemos visto, bueno, me ha tocado ver niños y las mamás eran cocainómanas, ¿no? Y ver ese síndrome de abstinencia que presentan cuando nacen. El crecimiento uterino discordante se puede detectar, doctores, desde el primer nivel de atención al realizar nuestra medición de fondo uterino. Recuerden, sínfisis de pubis 12 semanas, ombligo 20 semanas, apéndice gifoides 36 semanas. Si no es discordante, ya no se refiere de una restricción simétrica o asimétrica. La restricción simétrica era que el perímetro cefálico y el abdominal eran igual discordantes los dos de tamaño. Y la asimétrica es que era el perímetro cefálico difería del abdominal y viceversa. Actualmente lo que estamos haciendo a nivel materno-fetal es realizar ultrasonido Doppler y valorar la restricción de crecimiento, que son 5 tipos de restricción de crecimiento a través del ultrasonido Doppler. Entonces, no se queden con que tiene una restricción simétrica o asimétrica. Ustedes tienen que valorar si detectan que no es discordante su fondo uterino que están midiendo con las semanas de gestación. Primero, ¿la FUM es confiable o no es confiable? ¿La FUM no es confiable? Ok, pide un ultrasonido. Y si puedo hacerlo, Doppler, si aparte que me hacen una fetometría normal, me hacen un Doppler para saber si es restringido, pues sería excelente, porque ese es el método donde nosotros podamos saber si realmente es una restricción o no.
¿Qué otra cosa? El aumento de peso más de 15 kilos, eso también es muy importante, doctores. Por eso nosotros tenemos que hacer dentro de nuestro seguimiento de la tarjeta de control prenatal que tenemos que hacer, cómo va aumentando el peso de nuestras pacientes. En promedio, digo, porque tendríamos que mandar a nuestros, de hecho, estamos obligados a mandar a nuestros pacientes al servicio de nutrición para que ellas les den, pues obviamente, la dieta específica que necesitan por kilocalorías individualizada de las pacientes y pesos mayores o aumentos mayores de 15 kilos, que lo normal es que sea de 8 a 12 kilos durante el embarazo en promedio, pues obviamente son las ponen en riesgo de que sea un parto distóxico, hemorragia obstétrica y pues incluso, y sabemos que lamentablemente en nuestro país tenemos un alto índice de pacientes obesas con un índice de masa corporal mayor del esperado para las semanas. Y pues a mí ya me ha tocado a operar, ¿no? Pacientes de 130 kilos, ¿no? Que pues para nosotros pues es muy complicado, ¿no? Se ha realizado, pero pues siempre es muy importante saber el peso previo porque a lo mejor la paciente ya era obesa desde antes de embarazarse y obviamente llevar ese control de peso. Y también del discordante, ¿no? Eh, que la paciente esté con bajo peso. En el primer trimestre generalmente bajan de peso y más por la cuestión de la gonotropina. Les da muchas náuseas, doctora, les da mucha sensación de mareo, se sienten muy mal. Nos pueden bajar hasta 1 kilo de peso, pero en el segundo trimestre aumenta. Y de hecho, el tercer trimestre, acuérdense que es la fase de crecimiento así total de nuestros pacientes, entonces es donde les da más ganas de comer y es ahí nuestra intervención de mandarlas con el servicio de nutrición para que pues les apoye en la cuestión de esta dieta. La incompetencia cervical, que ya dijimos que solamente la podemos detectar generalmente en el segundo trimestre a través de ultrasonido endovaginal, donde lo normal es 25 milímetros de longitud cervical. Cervix menores de 25 milímetros pues nos ponen en riesgo de tener una incompetencia cervical, una amenaza de pretérmino y una muerte prematura temprana. La que sigue, por favor, doctor. Doctora Sauer, está cerrado su micrófono. Sí, perdón, disculpe. Listo. Dentro de la primera consulta prenatal, como dijimos, hay que realizar una exploración física completa. A mí me ha pasado en el hospital con mi residente es que, pues, como está embarazada, pues luego fondo uterino, tacto vaginal y ya, ¿no? Pero no, doctores, tenemos que revisarla decía un maestro en la carrera, desde la cabecita hasta el dedo gordito del pie. Tenemos que revisar área cardíaca, que se nos va a veces, la verdad, se nos va. Acuérdense que hay un soplo fisiológico plurifocal en la embarazada, pero cuando hay cardiopatía se detecta fácilmente a través de hacerles una exploración de los focos cardíacos, ¿no? A veces se nos va esa parte, pero sí es importante. Revísenle la tiroides, doctores, por favor, porque estamos viendo muchas pacientes que están llegando con bocio o que tienen algunas alteraciones a nivel tiroideo. Y pues una exploración de cuello rapidísima en la parte posterior de su cuello, colocarnos que de gluta y tocar esa tiroides. Eh, Revísenle las mamas, doctoras, porque también, pues obviamente, pues para saber si no tienen, cómo están sus pezones, ¿no? Si van a ser unos pezones que pues van a servir para la lactancia materna o van a ser unos pezones que nos van a causar ahí, pues alteración porque están umbilicados. Hay glándulas mamarias supernumerarias que ya saben que pueden estar desde la axila hasta la ingle, entonces no se detectan a veces porque son pequeñitas, pero en, el, en la exploración física podemos detectarlas fácilmente y pues tenemos que revisarlas. La valoración dental es súper importante. Déjeme decirle que nosotros en nuestro país en general no tenemos esa cultura de ir
al dentista a revisarnos. Y en estas pacientes embarazadas sabemos que tenemos más riesgo de tener gingivitis, pérdida dental, eh, de piezas dentarias, fractura de dientes, ¿no? Y pues tener infecciones, ¿no? Caries principalmente, que nos puedan llevar a un absceso. Y ya nos tocó una paciente embarazada que tenía un absceso y que hizo endocarditis, ¿no? Que es una de las complicaciones más graves. Conclusión, en su carnet prenatal debe tener que se les invitó o que se les llevó, ¿no? Que se les dio la orientación, y yo les he pedido a mis pacientes que me entreguen, ¿no? Una nota, bueno, en las pacientes privadas, una nota de que están, de que están yendo con el dentista. Las prescripciones de medidas generales higiénico-dietéticas, eso es muy importante. Yo en lo personal, lo que les digo a mis pacientes es que para prevenir estrías o vírices, ¿no? Que se coloquen pues estas cremas oleosas a nivel del abdomen, en la parte posterior de la espalda, en la parte de los antebrazos, ¿no? Hay muchas cremas que se están usando. La mayoría usa aceite de almendras dulces, ¿no? Hay muchas marcas, la que deciden, pero que se tienen que lubricar su piel, pues para evitar obviamente pues que presenten vírices o estrías, lo más común. Melasma, ¿no? Que utilicen bloqueadores solares. Actualmente habían de 100, ahora ya nada más hay de 50, pero pues que estén utilizando bloqueador solar para evitar, por el efecto hormonal, sabemos que hay pacientes que están predispuestas a tener este tipo de melasma o paño, comúnmente llamados por ellas, ¿no? Y pues se tiene que hacer capa sobre capa a las 12, a las 2, a las 4 de la tarde. Y obviamente, pues que se tienen que proteger con alguna visera o con alguna, pues una sombrilla para cuando salgan. Esta cuestión de no aguantarse a hacer pipí es muy importante porque acuérdense que predispone, orinar, perdón por el término no médico, que tienen que acudir al baño cuando sienten la necesidad de ir al baño, que a veces es difícil, ¿no? En nuestra Ciudad de México, pero el no aguantarse, ¿no? El usar ropa de algodón, no de nylon, porque acuérdense que el nylon pues favorece más infecciones, que el puente sea de algodón y que de preferencia la ropa sea blanca, la ropa interior, pues para saber, porque si hay una pérdida transvaginal, si hay sangre, si es amarilla, si es verde, ¿no? Y poder indicar lo del ejercicio no se debe de suspender por la caminata, natación, que generalmente es lo que más se le recomienda a las pacientes. Me tocó una paciente que hacía zumba, ¿no? Y esas pacientes no sé, ahorita, ¿cómo le llaman? Pool dance, ¿no? El pool dance, o sea, le dije obviamente que no, no. O sea, principalmente por la cuestión de algún golpe contuso que se pueda dar en el abdomen que predisponga a pues alguna hemorragia, ¿no? Alguna lesión de la paciente. Aplicar la primera dosis de toxoide tetánico, que como sabemos es a las 20 semanas de embarazo, y un refuerzo si es su primer embarazo, un refuerzo, perdón, si es su primer embarazo. Y prescribir su ácido fólico, que se ha visto el beneficio solamente en el primer trimestre para pues evitar los defectos de tubo neural. La que sigue, por favor. Y pues de manera privada, pues hay muchas marcas, ¿no? Comerciales que se pueden dar. Hay una que yo recomiendo mucho que es Regenesis Max, que tiene omega 3. Y sí hay reforzar el omega 3 en el segundo trimestre de embarazo, porque acuérdense que es cuando se está desarrollando más el sistema nervioso central. Una servidora en el embarazo estuvo con emulsión de Scott, y comiendo charales, ¿no? Mi mamá me daba charales, que tienen mucho omega 3, por si no tienen las pacientes recursos. Acuérdense que un puñito de charales, pues tiene una abundante consistencia de vitamina, perdón, de omega 3, y eso favorece al crecimiento de un adecuado sistema nervioso central. ¿Qué otra cosa? Pues recordar también que estamos viendo mucho alto índice de depresión, tanto en el embarazo como en el puerperio, y pues por todo lo que nos ha pasado, ¿no? La pandemia también dejó muchas secuelas. Entonces, detectarlas hay muchas escalas, ¿no? Esta escala de Edimburgo que nos puede ayudar también para la detección. Yo ahorita estoy en una parte de la subdirección médica en el Hospital 32, de hecho me toca mañana ir a la guardia,
y se están detectando muchas pacientes, así le llaman, ¿no? Autólisis, en vez de suicidio, intentos de suicidio, autólisis, ¿no? Y acuérdense, en el embarazo como tal, pues por el efecto hormonal, las pacientes sienten pues mucha ansiedad, les da ganas de llorar, no quieren a veces comer o al contrario, están muy irritables. Entonces, dentro de mi recomendación en su práctica clínica, que sé que en 15 minutos a veces no podemos hacer todo esto, ¿no? Porque nuestra consulta de calidad es de 15 minutos, pero sí rápidamente preguntar o desde que las vemos, cómo se ven sus caras, si se ven contentas. Hay pacientes que se embarazan y la verdad no querían embarazarse, ¿no? Pero pues ya se embarazaron. Y entonces todo esto, sería importante realizar este tipo de evaluaciones para saber si la paciente está cursando con un cuadro de depresión y principalmente posparto. En el hospital 47 donde yo fui adscrita, me tocó una paciente que estaba con depresión posparto, que trató hasta de ahogar a su bebé, o sea, lo bueno es que las pacientes que estaban al lado de ella, porque acuérdense que se acostumbra al alojamiento conjunto, ¿no? El alojamiento conjunto es, una vez que nace el bebé, pasa con la mamá y al lado está su cunita del bebé, donde nosotros podemos, pues ahí hacer darle lactancia materna. Entonces, todo esto es muy importante. Se detectó a la paciente, se mandó a psiquiatría y pues se le dio tratamiento. Fue tan difícil esa paciente que ella no quería al bebé, que se tuvo que, bueno, ya después me enteré, guardia y custodia de la abuelita de la bebé, porque la paciente trató de volver a matar a su propio bebé. Entonces sí es muy importante esta situación de detectar depresión en el embarazo y principalmente en el puerperio. ¿La que sigue, por favor? Entonces, ¿cuáles son los laboratorios de control prenatal mínimo que se deben de pedir? Como saben, biometría hemática completa, el estudio de VIH y sífilis, su grupo sanguíneo, por favor. Y si detectamos grupos sanguíneos negativos, hay que hacer CUMS indirecto, un examen general de orina, que lo ideal es que lo tengamos, pero si en el momento no, pues aunque sea hacer una tira reactiva. El tomar el ácido úrico, recuérdense, la química sanguínea de 4 elementos, lo ideal, doctores, en un mundo ideal es que se hubiera, o les hiciéramos de 32 elementos. En los hospitales institucionales, pues es difícil, ¿no? Pero si se pudiera hacer, y recuérdense que el ácido úrico mayor de 8 nos predispone a una paciente que puede tener una probable preeclampsia. Entonces, sí es importante tomarles ácido úrico, su creatinina, ¿no? A través y su glucosa en ayuno, como ya les había comentado, hacer un tamiz de glucosa desde la primera consulta. Eso se debe de hacer. De hecho, ahorita los maternos fetales no están haciendo tamices, ya están haciendo curvas de tolerancia a la glucosa, porque vuelvo a comentar, tenemos un alto índice de pacientes con diabetes gestacional. La que sigue, por favor. Y lo que nosotros queremos prevenir, pues son secuelas. En estas pacientes, también acuérdense que actualmente tenemos que tomarles prueba COVID y más si van a estar sometidas a pues una atención obstétrica para garantizar que pues no sean positivas, porque si son positivas, pues recuérdense que tenemos que usar equipo de protección. Dentro de los ultrasonidos, pues mínimo, como recuerdan, tenemos que tener ultrasonido cada trimestre, uno el primero, segundo y tercer trimestre. En el primer trimestre, pues lo ideal es que se hagan de las 11 a las 13.6 semanas de embarazo y en ese ultrasonido de primer trimestre, para cuestión de valoración de marcadores genéticos es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos detectar una probable trisomía desde el primer trimestre de embarazo. El inicial es para primero, se dice que fíjense, en el primer trimestre podemos hacer de 2 hasta 3 ultrasonidos. El primero es obviamente para detectar que esté el embarazo, que sea un embarazo viable, que sea un embarazo que está dentro del útero, que tenga latido cardíaco fetal, que ya dijimos que la frecuencia cardíaca se detecta a las 6 semanas, que sea un embrión o que sean 2 embriones, ¿no? La cigosidad, la reacción coriodecidual y que tenga saco vitelino. Otro que se puede hacer y que se debe de hacer es de los marcadores de las 11 a las 13.6 semanas. Lo que nosotros detectamos en estos
pues es la observación de la translucencia nucal que pues se debe de estar conservada. Una translucencia nucal pequeña predispone a que podamos tener un embarazo con un síndrome, con un producto con síndrome de Down. Entonces, el ultrasonido de primer trimestre pues es muy importante porque primero nos identifica pues el número de embriones, si son múltiples, qué cigosidad tienen, como ya les había comentado. El latido cardíaco nos estima la semana de gestación, que es con la longitud cefalocaudal. Nos determina la translucencia nucal para marcadores de trisomía fetal, la observación de morfología embrionaria, o sea, y identifica la ausencia de patología uterina o los anexos, porque también nos ha pasado que la paciente tenía un tumor de anexo o tiene un mioma, y acuérdense que las pacientes que tienen miomatosis uterina de grandes elementos, pues son pacientes que tienen riesgo de hemorragia obstétrica y que pueden perder hasta el útero en la atención obstétrica. Entonces, eso es dentro del ultrasonido de primer trimestre. En el segundo trimestre, que se toma desde las 18 hasta las 21 semanas de gestación, bueno, 21.6, ese es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque es el ultrasonido estructural. Una cosa es hacer fetometría. La fetometría es la que nosotros conocemos ampliamente, que es que nos mida el perímetro cefálico, perímetro abdominal, longitud femoral, el líquido amniótico, la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? La longitud del número, ¿no? Si hay circular o no. Pero una ultrasonido estructural nos va a ver desde la cabeza hasta el dedito. Entonces, desde cómo está la cisterna magna, los tálamos, la imagen de 4 cámaras del corazón, que ya dijimos que en el segundo trimestre es el ultrasonido ideal para detectar cardiopatías cardíacas. Si, si no hay alguna alteración a nivel de abdominal, como que pueda ser pues un ofalocele, por ejemplo, en la espalda, en la columna vertebral, una espina bífida, una megavejiga, por ejemplo, o alguna alteración a nivel, desde los 5 dedos, en verdad los maternos fetales ven los 5 dedos de las manos, de los pies, ven retina, ¿no? Son, la verdad, son unos maestros en esta cuestión de los ultrasonidos. Los estructurales los deben de hacer médicos maternos fetales que fueron ginecólogos primero y después hicieron una subespecialidad en medicina materno-fetal. Entonces, un ultrasonido estructural en promedio dura aproximadamente 1 hora, ¿no? Una fetometría pues puede durar, no sé, 15 a 20 minutos en un médico experto, pero un ultrasonido estructural es un ultrasonido estructural que se debe de hacer. Y ahí también entra esta cuestión de hacer diagnósticos de anomalías estructurales y marcadores cromosómicos, como vuelvo a comentar, translucencia nucal, hueso nasal, y aquí se hace, en el primer trimestre se hace el dúo marcador, que es con la hormona liganda del embarazo y la hormona gonadotropina coriónica, que son marcadores en sangre. Se toma la sangre de la paciente, se manda a estudiar junto con los marcadores ultrasonográficos y nos da un determinado porcentaje de saber si va a ser un embarazo que tiene una cromosomopatía. Si se detecta el trimestre, lo que se puede hacer en este momento es biopsia de vellosidades coriales. Pero una biopsia de vellosidades coriales, pues, aparte de que es un estudio caro, solamente los maternos fetales especializados, que muchos van a hacer su curso a España, lo hacen porque tenemos más riesgo de pérdida fetal al biopsiar una placenta tan pequeñita. Por lo tanto, generalmente lo que se hace es en el segundo trimestre hacer estos marcadores genéticos, que ya es el cuádruple marcador, inhibina, estradiol, alfa-proteína, que es una de las principales, con la longitud a nivel de hueso, de translucencia nucal y hueso nasal. Y si salen alterados, entonces lo que nosotros procedemos en segundo trimestre es hacer una amniocentesis. A través de ultrasonido con una aguja muy fina se toma el líquido amniótico de la paciente, generalmente unos 20 mililitros, se pone en un medio especial y se sacan los cromosomas. Como sabemos, pues si hay alguna cromosomopatía, pues obviamente
el genetista nos va a decir y pues nosotros procederíamos a comentarle a la paciente. Entonces es muy importante el ultrasonido de segundo trimestre para detección. Y también acuérdense que este ultrasonido del segundo trimestre también nos va a decir dónde está la placenta. Hay una migración placentaria, la segunda oleada de la placentación, que es donde nos va a decir dónde se colocó esa placenta, si está cerca del orificio cervical interno o no. Hay pacientes que ya no migran, su placenta se queda ahí cerca del orificio cervical y pueden ser placentas marginales, que esas las pone en riesgo de tener una hemorragia obstétrica cuando se atienda su embarazo. Entonces, embarazo de segundo trimestre, en el segundo trimestre el ultrasonido nos va a ayudar a hacer un ultrasonido estructural, a hacer marcadores genéticos del segundo trimestre, a ver cardiopatías fetales, que es el momento ideal para verlas, y a saber si esa placenta está dentro de su lugar original o está cerca del orificio cervical interno o cubre el orificio cervical interno y tenemos una placenta previa que la pone en riesgo, pues obviamente de una hemorragia y tiene que ser derivada, o sea, una placenta previa tiene que ser derivada o tiene que estar en un tercer nivel de atención. Y ya como tal, el ultrasonido de tercer trimestre, que va de las 34 a las 36.6 semanas, pues obviamente seguimos viendo la vitalidad fetal, la estática fetal. Lo que nosotros hacemos en este caso es hacer una prueba que se llama un perfil biofísico, que es una prueba de bienestar fetal, donde necesitamos realizar un registro tococardiográfico, que yo les digo a las pacientes que es como un electrocardiograma del corazón del bebé, y se hace un ultrasonido donde nosotros vemos movimientos fetales, el líquido amniótico, y hacemos varias mediciones. Un perfil biofísico normal tiene que ser de 8 a 10 normal, pero cuando está debajo, de 4 hacia abajo, es un bebé que puede en algún momento dado empezar con una baja reserva fetal, porque ya el término de sufrimiento fetal, doctores, ya no existe. Es una baja reserva fetal o pérdida de bienestar fetal, pero ya no tenemos que poner en nuestras notas que tiene sufrimiento fetal. Eso ya no se debe de poner, que todavía lo seguimos viendo. Entonces, el crecimiento fetal también nos da, acuérdense que nosotros tenemos que percentilar, de hecho en la Gineco 4 tienen, o los maternos fetales, yo lo veo más en la Gineco 4, tienen sus tablas de percentiles de crecimiento. Y nosotros también tenemos que hacer nuestras curvas de crecimiento y desarrollo del bebé inútero para saber si ese crecimiento se está dando acorde o estamos teniendo una reacción del crecimiento. Y como ya les dije, se tiene que realizar ultrasonido Doppler para valorar los 5 tipos de reacción de crecimiento que existen y saber si ese bebé está creciendo adecuadamente o no. Lo de la placenta se refuerza en el tercer trimestre, ¿no? Para saber dónde está la localización, si es una placenta previa o no. Anomalías del líquido amniótico, les vuelvo a recordar, hay 2 valoraciones del líquido amniótico, una es por Chamberlain y otra es por Phelan. Chamberlain nada más valora un pool, o sea, un cuadrante de líquido amniótico. Phelan valora 4 cuadrantes, o sea, los 4 cuadrantes superiores e inferiores. Cuando hacemos un ultrasonido, el abdomen lo dividimos en 4, ¿no? Entonces, Phelan a partir de las es Phelan a partir de las 28 semanas y Chamberlain antes de las 28 semanas. Para Chamberlain, lo normal del líquido amniótico es 5. Líquidos menores de 5, pues eso ya lo catalogamos como oligo. Para Phelan, lo normal es que sea de 8 a 18 el líquido amniótico. Y se tiene que valorar los cuatro pools o los 4 cuadrantes. Ajá. Cuando vemos un líquido amniótico, por ejemplo, para poner un ejemplo, a las 34 semanas, que tuvieron líquido amniótico de 20, de 25, estamos viendo que tiene pues un polihidramios y esas pacientes pues deben de ser valoradas y principalmente detectadas para ver que no tengan pues alguna malformación fetal los bebés en cuestión de vía urinaria o que tenga, lo más común, que tenga una diabetes gestacional. O viceversa, si estamos viendo que el líquido amniótico es escaso, ¿no? Que se está viendo escaso, lo primero es descartar ruptura de membranas, ruptura prematura de membranas. Eso es lo primero, como por clínica a través de maniobras de Balsarman o Tarnier, ¿no? En la posición ginecológica de la paciente. Si no es claro, pues hacer una cristalografía, ¿no? Que es colocar
líquido amniótico en un portaobjetos, valorarlo en un microscopio, y si tiene margen de lecho, pues es ruptura, es salida del líquido amniótico, o sea, es una ruptura prematura de membranas. Y pues hacer flujometría Doppler. Principalmente ahorita lo que estamos haciendo para nuestras embarazadas es que estamos haciendo algo que se llama notch. El notch es medir el flujo de las arterias uterinas para saber si hay una vasoconstricción que está generando una muesca diastólica en esas arterias uterinas, y la paciente necesite la administración de aspirina Protec para mejorar el flujo sanguíneo de esa placenta y que le llegue mejor sangre al producto. Entonces, el notch, cuando es positivo, doctores, así lo reportan, notch positivo, eso tiene un riesgo alto de que, bueno, está presentando una vasoconstricción a nivel de arteria uterina que necesita la administración de aspirina Protec. La aspirina Protec es de 100 miligramos. La que nosotros manejamos en el instituto es de 300 miligramos. Esa no nos sirve. Tiene que ser de 100 miligramos. Y se da hasta las 36 semanas de gestación. Después de las 36 semanas hay que suspenderla. ¿Por qué? Porque la paciente puede empezar ¿no? en una semana más con trabajo de parto, y eso puede causar pues hemorragia obstétrica, ¿no? Entonces, acuérdense que la aspirina pues es un antiagregante plaquetario que nos va a ayudar a favorecer el flujo sanguíneo de la placenta hacia el producto. La que sigue, por favor, doctor. Entonces, la primera consulta es de las 6 a las 8 semanas. La segunda consulta es de las 10 a las 13.6 semanas. La tercera de las 16 a las 18. Y después, o sea, aquí generalmente es al mes, ¿no? De la primera al mes después de las 22 a las 28, a partir de las 36 semanas, perdón, de las 32 semanas es cada 2 semanas, y de las 3 semanas cada semana. ¿Hasta cuándo? Hasta las 40 semanas. De hecho, a las 40 semanas nosotros ya le decimos a las pacientes, ¿no? Bueno, yo desde las 38 semanas, bueno, desde las 37 que ellas ya terminan, que cualquier cosa, datos de alarma, tiene que ir a urgencias, ¿no? Pero bueno, 40 semanas, pues es nuestro de que ya cumplió los 9 meses de embarazo, ¿no? Tiene que ir a valoración de urgencias. Pero si ya tiene 41 semanas, como ya les había mencionado, y el bebé todavía no nace, no tiene ni siquiera actividad uterina, porque ya me pasó, es indicación de internamiento hospitalario, pero tiene que ser fundamentado con su fecha probable de parto, sus ultrasonidos, ¿no? Que lo ideal es el de primer trimestre, que nos da siempre las semanas de gestación, bueno, las adecuadas, ¿no? Las que son para sacar edad gestacional. Y pues para evitar, ¿no? Que sea un embarazo prolongado. La que sigue, por favor. La aplicación de anti-D, o la que ustedes conocen como ROGAM, es una gamma globulina que nosotros utilizamos principalmente para las pacientes que tienen grupos sanguíneos negativos, negativos o negativos. Se comenta que se debe de poner dentro de las 72 horas posteriores al nacimiento, cuando las pacientes son RH negativos. Y en las semanas 21 a 27 semanas, si tuviéramos esa factibilidad de contar con la aplicación de esta vacuna, pero lo ideal es que sea a las 28 semanas de gestación. La verdad, en la práctica médica, como es cara, y a veces en los hospitales a veces sí las tenemos, pero no las tenemos en tanto, lo que nosotros esperamos le decimos al pediatra cuando nace, si la tenemos, porque ya me pasó ahorita en el hospital, sí, con esta paciente que les decía del grupo negativo que me llegó, sí teníamos gamma globulina y se colocó a las 28 semanas. Pero lo que vamos a hacer ahora es que cuando nazca el bebé, vamos a sacar el grupo sanguíneo del bebé. Si el grupo sanguíneo del bebé es negativo, pues no habría la necesidad de colocar gamma globulina. A veces, la verdad, pues sí, de todas maneras la colocamos porque, pues, para evitar la isoinmunización materna, se coloca. Pero hay compañeros que nos dicen, pues es que si es negativo, no pasa nada, pero bueno. Y hay pacientes que ya quieren OTB, entonces dicen, bueno, pues ya va a querer OTB, pues ya no gastamos ese recurso, porque en verdad
La gama pues es cara, la gama globulina anti-D es cara, no es barata y a veces vuelvo a comentar, no tenemos tanta cantidad como a lo mejor tenemos un dexoide totánico en el hospital. La que sigue, por favor. Los datos de alarma obstétrica son muy importantes y eso sí yo recomiendo que los tengan en su consultorio, ¿no? Cefalea, zumbido de oídos, que va lucecitas, disminución de movimientos fetales, palidez, hinchazón de pies, salida de líquido amniótico, aumento de peso mayor a 2 kilos por semana, contracciones uterinas de 3 a 5 minutos, fiebre, dolor abdominal persistente en el bajo vientre, dificultad para respirar, aumento de micciones o molestia al orinar y obviamente convulsiones. La que sigue, por favor. Y siempre háblenle con términos que ellas entiendan, porque luego, ¿usted ha tenido fosfenos o acúfenos? Pues no, ellos no entienden, ¿no? Estos son datos de alarma que lo ideal generalmente los tenemos así en nuestro hospital, donde le ponemos, usted ve lucecitas, si tiene fiebre, si tiene salida de líquido o sangre por su vagina, si escucha zumbido de oídos, si se mueve su bebé, que no se mueva, perdón, dolor de cabeza, hinchazón de pies, contracciones, tiene que acudir inmediatamente hacia unidad de atención médica clínica de medicina familiar, centro de salud o a la que le quede más cercana para atención médica. Y yo les recomiendo que en su hojita de atención médica ellas pongan, recibí datos de alarma, se me da cita abierta urgencia y mandas a los médicos que están en el área de urgencias. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor, doctor. Y pues no se les olvide, por favor, apuntarles en sus carnets de atención prenatal, pues todas las atenciones médicas que estamos haciendo. Este documento, esta carnet es un documento también oficial que es importante para nosotros. La, cuando vino la consulta, la semana, su peso, su presión, su fondo uterino, la frecuencia cardíaca fetal, que lo normal, acuérdense, es de 160 a 110 latidos por minuto, si tuvo bacteriuria o no, si está tomando hierro o no, y todas las vacunas que se le están poniendo, la edad gestacional y las patologías que ella pudiera tener. La que sigue, por favor. Lo que les comentaba del fondo uterino, ajá. Me ha tocado a mí médicos residentes o internos, es que no tenemos cinta métrica, y sí, la mayoría carecemos, ¿no? De cintas métricas a veces en nuestros servicios. Pero le digo, mídanse sus deditos, dos deditos juntos, que giran el índice y medio, son 3 centímetros. Al abrirlos completos son 10 centímetros. Entonces, no me puedes decir que no puedes medir un fondo uterino. De hecho, aquí mide 2 a 3 veces del ombligo, debajo del ombligo, 17 centímetros. A nivel de la cicatriz umbilical, 21 centímetros. Y nos va diciendo 20 semanas, 24 semanas, 28 semanas, 2 a 3 veces de dedo sobre el ombligo, 32 semanas a nivel del apéndice gifoides, 28 semanas y así. Y lo que les decía de hacer la cuestión de por altura de fondo uterino, si es un bebé que está creciendo adecuadamente o no, haciendo, percentilándolo, como los pediatras también lo hacen cuando hacen los bebés, que percentilan a los bebés, nosotros también tenemos que percentilar a nuestras embarazadas. La que sigue, por favor. Que esto ya es una forma un poco arcaica, pero ya lo estamos haciendo con nuestras apps, doctores. Ya después les mando las apps con el doctor Hernández, donde solo ponemos y ya nos percentila, con los datos que le metemos, nos percentilan a las pacientes. Lo que no se les debe de olvidar, por favor, es hacer su detección de glucosa. Lo ideal será que fuera en el primer trimestre, pero por ley, ¿no? Es en el segundo trimestre, en las 24, 28 semanas, hacer el tamiz de azúcar, que solamente recordar que es con 50 gramos de glucosa anhidra. Un tamiz positivo es por arriba de 180 miligramos sobre decilitro, y si nos da 135, porque antes era 140, estamos obligados a hacer una curva de tolerancia a la glucosa. Si realizamos una curva de tolerancia a la glucosa, recordemos que para hacer diabetes tiene que tener dos cifras alteradas, ajá, para hacer el diagnóstico, y pues aquí están los datos de glucosa. Hay una mayor de 92, a la hora 180 y a las 2 horas 153. En la paciente que ya
era diabética gestacional y terminó su puerperio, estamos obligados que al mes o terminando el puerperio se les haga otra curva de tolerancia a la glucosa, pero esta nada más vamos a tomar 2 cifras, las 2 primeras cifras. Y si sale positiva, pues esa paciente es diabética y ya va a ser diabética de por vida. Eso no lo estamos realizando de manera cotidiana, entonces la invitación es que, pues que se empiece a hacer o que la solicite. La que sigue, por favor. Es muy importante decirle a las pacientes que lleven a su pareja, a su abuelita, a su mamá, a su tía, a su prima, a la comadre, pero que no vayan solas a una atención de consulta prenatal. Principalmente pues porque es un grupo vulnerable y en el momento a lo mejor tiene ruptura de membranas, hipomotilidad fetal, no sé, me tocó un trabajo de parto, ¿no? Que la señora no parecía ni siquiera que tenía actividad uterina y tenía que pasar y no iba con familiar. Entonces siempre tiene que estar acompañada. Lo ideal es solamente por su pareja, ¿no? Que sea su esposo para que él sepa todos los datos de alarma y todo el control prenatal que estamos llevando, los estudios que se le están solicitando. Pero bueno, que no vayan solas. Explicarles lo de la lactancia materna, que mínimo tienen que ser de 4 a 6 meses darle a su bebé lactancia materna. Los beneficios de la lactancia materna, tanto para ella como para el bebé. Para ella, pues obviamente prevención de cáncer de mama, que va a bajar de peso, que la va a prevenir de cáncer de mama. Para el bebé, que va a evitar que tenga infecciones alérgicas, gastrointestinales, el apego, ¿no? Que debe de ser madre-bebé y todo esto. El uso de anticonceptivos desde el control prenatal es muy importante saber si ya es una multigesta, ¿no? Pues ya igual hasta ofrecerse, pues que se le haga ya una oclusión tubaria bilateral o hasta el esposo, ¿no? Porque dicen, no, pues que mi esposo se va a operar, pues que se haga la vasectomía de una vez, ¿no? Que luego no se la quieren hacer, pero bueno, ofrecerle o un implante, un dispositivo, que eso no está contraindicado. Lo ideal, pues obviamente, es que pues se vaya ya con su método desde el hospital. Y esto de evaluar plan de seguridad, primera, pues que la paciente ya tenga, y yo les comento siempre, en su casa ya debe tener, señora, y más que ya si está en el segundo y tercer trimestre, si ya está en el tercer trimestre de embarazo, su petaquita para usted, para su bebé, donde ya tiene todos su ropita de su bebé, la de usted, para cuando vaya a su atención de parto. ¿Cuánto tiempo me estoy haciendo de mi casa al hospital? ¿No? No, pues que me haga una hora. No, pues es mucho. Y si tengo algún familiar a lo mejor ahí cerquita, pues me voy a vivir en ese tiempo con él para llegar a tiempo, o me va a llevar mi tío en el Uber o mi papá, o sea, no sé, rutas alternativas y principalmente en la madrugada, porque a veces me ha pasado, ¿no? Que yo soy ginecobstetra, me hablan a las 2 3 de la mañana, ¿no? Y correr a esa hora, pues, ¿dónde, no? Entonces, que ellos tengan esa ruta de actividad a la atención. Y voy a comentar, no se les tiene que negar la atención a las embarazadas. Si no es una unidad de atención obstétrica, de todas maneras, se le da la atención y se deriva. Y se les ofrece la atención y se derivan. Pero me pasó con algunos residentes en el hospital, estaban en la 28 y me hablaron de que iban a mandar una paciente y entonces pues sí, o sea, no era de mi hospital, ¿no? De mi jurisdicción, pero pues yo la voy a recibir y la voy a atender y ya después, si es una emergencia obstétrica, pues la atiendo y si no, pues la derivo a su clínica, hospital regional de zona que le toca. Ajá, pero no podemos negar la atención obstétrica a ninguna embarazada. La que sigue, por favor. Recuerda, en el IMSS como tal está este decálogo de atención materna integral del IMSS, que hace énfasis en 10 puntos. Lo primero, la consulta preconcepcional, la vigilancia prenatal, la atención que todos lo ideal es que sea por parto vaginal, obviamente si las condiciones obstétricas lo permiten, que la cesárea como tal pues tiene sus indicaciones absolutas y relativas y no se debe de ofrecer de manera rutinaria porque a veces nos llegan las pacientes de que, ay, quiero mi cesárea, que no, o sea, si no tiene la condición obstétrica pues no se hace cesárea. La atención amigable, ¿no? Que un nacimiento con atención amigable y centrado en los derechos humanos crea una experiencia positiva y segura. Ya no podemos violentar a las pacientes o decirles, puje señora, o gritarles o insultarlas, o me tocó en mi experiencia en el hospital donde hice la residencia, abra las piernas porque antes sí le gustaba y ahora ya no las quiere abrir, ¿no? O sea, esos términos eh,
que pone nuevamente, discrimina a nuestros pacientes, no se puede tener. Atención profesional por parte del gremio médico, el trato humano por parte del equipo de salud que la acompaña, la planificación familiar que les estaba comentando, ¿no? Tras el nacimiento de su bebé, pues recomendarle los métodos. Y también nos ha pasado en el hospital que la paciente no quiere método de planificación. Le dice, no quiero, no quiero, no quiero. Muy bien, señora, está en todo su derecho, no la podemos obligar. Póngale aquí nada más que es en el expediente, por favor, que queda sentado, que usted no quiere método de planificación, no desea en el momento que se le dio pues, la invitación o como la promoción del método y que nos firme para cualquier situación legal, principalmente a las pacientes que tienen embarazos de alto riesgo. Lactancia materna exclusiva, hacer énfasis, y la prevención en embarazos de adolescentes. Tenemos, como sabemos, el primer lugar de América Latina de embarazos en adolescentes. Nuestras embarazadas adolescentes son embarazadas de alto riesgo. Entonces, de los que las detectamos, pues obviamente su control de embarazos de alto riesgo los tenemos que derivar a segundo nivel de atención, y nuestra obligación es obviamente otorgarles un método de planificación familiar posterior a la atención obstétrica seguro y que sea duradero, ¿no? Porque se nos están embarazando a los 12 años, que a mí ya me tocó 2 cesáreas a los 12 años por DSP, porque eh, pues muy jovencitas se están embarazando. Entonces, siempre dejarles un método de planificación familiar seguro y que sea pues largo, ¿no? Generalmente les ofrecemos dispositivos intrauterinos, ya sea de cobre, con levonorgestrel, o implantes que para nosotros nos han funcionado muy bien en la que sigue, por favor, doctor. Y pues ya en las consultas subsecuentes, pues recuerden las vacunas que tenemos que utilizar, pues por norma, pues ya sabemos que es el toxoide tetánico, ahorita la vacuna COVID, influenza cuando estamos en periodos de influenza, y pues, pues las que son las que generalmente se utilizan en el embarazo. Aquí está este carnet, la que sigue, por favor, doctor, que ya por cuestiones de tiempo nos vamos a apresurar un poquito más. La que sigue, por favor. Y la de hepatitis B, pues nada más es en pacientes que sean de riesgo. Entonces, este es como un esquema general, ¿no? Ya para terminar esta ponencia, donde voy a hacer énfasis de la administración de realizar una historia clínica completa, detección de factores de riesgo de los pacientes, desde su peso, su talla, índice de masa corporal, la aplicación de vacunas. Segundo trimestre es importante para realización de ultrasonido estructural, para detección de cardiopatías fetales, para detección de cromosomapatías fetales. Y pues tercer trimestre, a través del ultrasonido también nos vemos si tiene circular de cordón al cuello, como está el líquido amniótico, corroboramos la placentación, y pues obviamente los datos de alarma obstétricos, que son muy importantes y que se tienen que recalcar siempre. Hasta las pacientes dicen, otra vez sus datos de alarma. Pues sí, otra vez los datos de alarma para que en el momento que ellos lo presenten, pues vayan a acudir directamente a su unidad de atención hospitalaria. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Los suplementos que ya habíamos dicho, ácido fólico, hierro, que son los que más usamos, calcio. No se ha visto un beneficio en la aplicación del calcio, pero hay médicos que lo siguen dando. Lo ideal es que realmente si no lo necesita, pues no hay que aplicarlo. Pero sí, el ácido fólico, como sabemos, en el primer trimestre es fundamental. El, el hierro también, pero si no tiene pues esa anemia fisiológica, generalmente también no se debe de aplicar. La que sigue, por favor. Planificación familiar, de nuevo vuelvo a hacer énfasis, que es de dos y que pues que se tiene que involucrar también a la pareja, y nos cuesta un poquito de resistencia, pero bueno. Y si la paciente, doctores, no les quiere, pues no quieren ningún método porque está en todo su derecho, porque si no se viola su autonomía de la paciente, que les firme nada más en su expediente clínico que no desea método y sin problema. La que sigue, por favor. Lactancia materna, la que sigue. Y los criterios de referencia, que con esto termino, pues
Se recomienda enviar de primero a segundo nivel de atención, comunidades previas de gestación como diabetes, hipertensión crónica, hipotiroidismo, embarazo gemelar, sospecha de embarazo ectópico, hemorragia obstétrica de primer trimestre como amenaza de aborto, BDRL positivo, VIH positivo obviamente, antecedente de pérdida de gestacional recurrente, COMS indirecto positivo, toda embarazada que presente un inicio de gestación, factores de riesgo como cromosomopatía, malformaciones como congénitas con antecedentes de un síndrome de Down, por ejemplo, hemorragia obstétrica del segundo trimestre, amenaza de parto. Gracias, Detección doctor. de proteínas de la orina también es importante, doctores. Diagnóstico de malformaciones fetales y en tercer trimestre, pues alteraciones de presentación fetal, que generalmente que sea un pélvico o que esté transverso. Y hemorragia de tercer trimestre. Preeclampsia, si tiene antecedente, oligodramios o polidramios, que ya vimos que es por Chamberlain o Phelan, y antecedentes de implantación placentaria, pues anormal, como una placenta previa. Entonces, bueno, con esto termino mi presentación y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Esta es la plática que nosotros damos son los lunes en el hospital de control prenatal, lactancia materna, planificación familiar. Ahí está la doctora Guadalupe Centeno, que es una de las doctoras que nos está apoyando. Y el que sigue, por favor. Y pues es nuestro grupo de embarazadas que generalmente nosotros damos estas pláticas a ellas. Obviamente las damos más a su nivel, ¿no? Pero también les enfatizamos obviamente los datos de alarma, la aplicación de vacunas, esto del sistema, de los sistemas de apoyo que nosotros tenemos en el hospital para que cualquier duda pues estén con nosotros ahí en el hospital. Entonces, me indica, doctor, ¿qué sigue? Tenemos aquí varias preguntas, comentarios. Uno de los primeros con que inició la ponencia precisamente era sobre el término que utilizábamos, si es precisamente o había un término para madre añosa o madre geriátrica. Y si es así, ¿a Esos qué? términos ya no se tienen que utilizar porque los pacientes ya lo toman como violencia y como discriminación. Entonces, les había comentado desde el inicio de la ponencia que son o sea, la paciente que tiene 40 años, ¿no? Por ejemplo, es embarazo de 35 semanas, edad materna de riesgo. Bueno, o sea, tuviera 40, un embarazo de 35 semanas más edad materna. No le tenemos que poner madre añosa o madre senil o madre, ¿cómo la otra vez le pusieron? No me acuerdo, pero sí fue un término así que yo cuando lo leí dije, ay, son edades maternas de riesgo. Obviamente también nuestros adolescentes. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, en el caso de una paciente embarazada de primer trimestre con infección de vías urinarias y en neurocultivo desarrollo E. coli, B positivo, ¿cuál es el manejo adecuado de estas pacientes? Pues en múltiples ocasiones, al derivar al segundo nivel, es contrarreferida al primer nivel nuevamente para otorgar manejo y solicita nuevamente ego y urocultivo. Y en ocasiones se le ha iniciado ciprofloxacino en el segundo nivel. Pues está contraindicado el ciprofloxacino en el embarazo, desde ahí está mal. Mi experiencia médica y al platicar con compañeros de urología, generalmente lo que dan es nitrofurantoína, pero lo ideal siempre es hacer el urocultivo con antibiograma. El antibiograma para nosotros es muy importante porque ahí nos dice si la bacteria que estamos presentando es sensible o es resistente. Y a veces nos ha tocado que son resistentes a ampicilina, que es lo que más damos, amoxicilina, pues tienen que ser a veces hospitalizadas en un segundo nivel para aplicación de antibiótico intravenoso. Eso que se los están regresando, pues está muy mal, porque dígame quién fue para, para llamar la atención, porque pues no, si son infecciones de vías urinarias de repetición, también la recomendación, doctores, es que se les haga un ultrasonido renal para ver si no tienen litiasis renal. Se ve asociado a litiasis renal, ya me ha pasado. Y los cultivos que sean con antibiograma para que
pues no haya ninguna duda de qué medicamentos. El ciprofloxacino está contraindicado en el embarazo porque causa lesiones a nivel del talón de Aquiles, acortamiento del talón de Aquiles de los bebés. Entonces, pues si le está dando cipro en el embarazo, pues no, está muy mal. Los antibióticos que nosotros damos en el embarazo para infección de vías urinarias es amoxicilina, es ampicilina, nitrofurantoína. Hay un medicamento ahorita nuevo que eritromicina, ¿no? Que es para los pacientes que son alérgicos a la penicilina. Y el fosfosil es otro medicamento que también estamos utilizando actualmente muy en boga y que también nos está ayudando para este tipo de infecciones. Igual, una cada 6 horas. Eso también es importante la administración porque los están dando cada 8 horas y pues no, en una embarazada acuérdense que hay una hipoalbuminemia y hay anemia fisiológica y están hemodiluidas. Entonces, la aplicación de antibióticos en ellas son cada 6 horas y lo ideal es que después de tratamiento se tome urocultivo. En un mundo ideal sería tomar el urocultivo primero para saber el tratamiento específico que se tiene que dar. Pero a veces damos tratamiento empírico y lo mandamos así. Pues si lo hacemos así, pues entonces después tome el urocultivo y lo ideal en esta paciente específica que comenta la doctora, pues que se le haga su antibiograma para saber qué antibiótico específico es el que va a, pues a terminar con este bicho que está alterando a la paciente. Y pues ciprofloxacina está contraindicado en el embarazo. Ok, muchas gracias, doctora. Otro comentario nos hacen de ¿cuál es el complemento alimenticio con omega 3 recomendable? Híjole, pues yo les comentaba, bueno, hay varios. El más, el mejor sería el salmón, ¿no? El salmón tiene muchísimo omega 3, pero bueno, el precio del salmón actualmente pues es caro. Si de por sí ya del pollo está caro, ¿no? Pues un salmón está más caro actualmente. Lo que se ha visto es en los charales, que aparte tienen calcio, también tienen una alta concentración de omega 3. Eh, el aguacate, ¿no? También tiene omega 3. Entonces, y bueno, ya hay suplementos alimenticios que como tal ya viene por ejemplo, yo en manera privada recomiendo Regenesis Max, que ese multivitamínico ya tiene omega 3 dentro de su, dentro de la sustancia que tiene. Gracias. Otra pregunta tenemos. ¿La vacuna Abdala que están poniendo ahorita es recomendable para las pacientes embarazadas? Me agarró ahí, sí, la verdad desconozco el doctor, no sé quién mandó el mensaje. Lo voy a investigar, no sé qué consista, o sea, porque adelante es la marca, ¿no? Pero no sé qué tiene adentro, o sea, no desconozco la vacuna. Prometo estudiarla y mandarle la respuesta con el doctor Hernández. O no sé si me puede decir qué contiene la vacuna como tal, porque a la vez es la marca, me imagino. Este, Desconozco la respuesta. Entonces, me dejaron tarea el día de hoy Ok. para llevar a Eh, casa. otra pregunta nos pone que, ¿cuáles son las recomendaciones ante una plaquetopenia aislada asociada al embarazo? Esa es una buena pregunta. Lo ideal es las trombocitopenias gestacionales, lo ideal es no llegan a menos de 80 plaquetas. A partir de 100 aguas, ¿no? Menos de 80, pues eso sí puede ser que ya sea hasta lo que estamos viendo ahorita, ¿Apagó su teléfono? ¿Apagó su audio, doctora? Ahí está. Ah, lo que estamos viendo ahorita es la enfermedad de von Willebrand actualmente, que está más en boga. Acuérdense que el factor de von Willebrand es el que nos ayuda a agregar plaquetas para que se forme el coágulo y pues se pueda hacer la hemostasia. Entonces, en este tipo de pacientes, pues lo ideal es primero derivarlas a segundo nivel de atención y después pues mandarlas con el hematólogo. Ellos les hacen pruebas, toman una biometría normal y después hacen una prueba de biometría sin citrato, sin este anticoagulante que nosotros vemos en las biometrías, para realmente ver si esa es una trombocitopenia franca. Y pues si se corrobora, pues obviamente tienen que ser derivada a un segundo nivel de atención y nosotros lo mandamos con el hematólogo. Las tiene que ver el ok. hematólogo. Gracias, doctora. Otra pregunta nos pone de que ya no se utiliza el término sufrimiento fetal, entonces, ¿es adecuado utilizar estado fetal no tranquilizador? Sí, pero es más común o se escucha más, es
pérdida del bienestar fetal o pérdida del compromiso fetal. Estado Ok. fetal no tranquilizador sí se puede usar, pero se está usando más pérdida de bienestar fetal o pérdida del compromiso fetal. O sea, ese término también está usado, doctor, el que mandó el mensaje, pero estamos, bueno, usando más el de pérdida de bienestar fetal. Pero ya sufrimiento fetal, por favor, ya bórrenlo de su cabeza, de su lista de ahí de términos médicos. Ese ya no se utiliza. Ok, otro comentario que tenemos. Nos ponen por responsabilidad profesional en el IMSS, el diagnóstico en hoja de control prenatal en el primer nivel en mujeres de edades mayores a 35 años por riesgo obstétrico. ¿Cuál es el término correcto en el CIE-10? Ya que los diagnósticos son limitados y por el proceso de atención materna, en caso de complicaciones, el diagnóstico debe ser el correcto. O sea, Híjole, ese sí a mí la verdad también me saca dolores de cabeza porque sí, o sea, de hecho ya hasta lo comemos en juntas de cuerpo de gobierno, bueno, delegacional, que no está bien, pero yo lo que recomiendo, doctores, es que en sus notas médicas, lo pongan, o sea, y lo comenten con sus coordinadores clínicos, no sé qué diagnóstico tengan en específico, y lo coloquen en sus notas médicas. Si no está en el CIE, ustedes mismos ahí lo apuntan, ¿no? Porque yo he estado también en el expediente electrónico, este, lo pongan en sus notas médicas y lo fundamenten. Y siempre póngale que se les da datos del alarma, cita abierta urgencias a las pacientes, control estricto en una semana, no sé, lo que ustedes estén ahí colocando. O ya de plano, si van muchos factores de riesgo, derívelas, dice una doctora, es que me la van a regresar. Pues sí, pues mejor que se la vean y se la regresen, pero ya tengo una nota de segundo nivel. Hay que no la mandó a segundo nivel y se complique, después le van a decir por qué no la mandaron a segundo nivel. ok, ya por tiempos, porque ya tenemos que pasar a la segunda ponencia, ya nada más por último nos comentan si nos podría brindar sus datos para referencia particular. Bueno, pues el número lo tiene el doctor Pavel, pero bueno, se los doy. Estoy en el 5580 567632. Estoy en la jefatura de ginecología de obstetricia los días de lunes a viernes en el cuarto piso, en el Hospital General número 32. Y en el Ángeles Acoxpa, pues ahí preguntan por mí. Ok, Y los del BRL me dicen, BRL positivo, pues no siempre es sífilis. Nosotros lo hemos asociado también con lupus light, que es otro diagnóstico. Entonces, si tenemos un BDR positivo, lo que tenemos que hacer es un Western blot para corroborar que o sea, que sea por sífilis. ¿No? se trabó el audio, se trabó su audio. Un lupus light. Entonces, mucho gusto conocerlos. Los dejo porque voy a mi clase del doctorado. Que tengan un lindo Mu- día. Seguimos aquí al Muchísimas pendiente de ustedes, gracias. lo que Muchísimas necesiten, gracias, estamos doctora. para servir. Y yo sé que esto Saludos. pueda para muchísimo más todavía, pero aún así tomaremos precisamente esos puntos y muchísimas gracias por todos los puntos también que nos dio. Yo les pasaré nuevamente sus datos ya que me dio luz verde y pues aquí también nos están llegando también agradecimientos. Gracias por la ponencia, excelente ponencia, formidable y pues doctora, no nos queda más que agradecerle y le haremos llegar su constancia de participación para con el colegio y no nos queda más que agradecerle y dejarle las puertas abiertas para volver a participar con nosotros, doctora Ariadna. Pues a mí un gusto, Pavel. Estamos para servirles a todos los compañeros y lo que necesiten, pues para servirles, ya saben dónde estamos. Pues un gusto saludarles. Muchísimas Hasta gracias, luego. doctora. Linda tarde a Ah, todos.